Al pensar más detenidamente sobre sus palabras, me surgieron tantas dudas que en la primera oportunidad lo bombardeé con preguntas. Pero, don Melchor, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata todo esto realmente? Me invitó a que fuéramos a un sitio de poder. Pidió que lo esperara. Terminó lo que estaba haciendo y salimos a caminar. En esta ocasión nos dirigimos a una cueva situada en las escarpas de un paredón de roca basáltica, que se encuentra no muy lejos del local en donde realizamos mi ritual de iniciación. Nos sentamos en el suelo rocoso. Noté que las paredes de la cueva eran de una tonalidad rojiza, pero no parecían estar pintadas, y sin embargo no podía ser de otro modo, pues las rocas del lugar eran todas de otro color. Su voz rompió con mis cavilaciones. Como te lo he dicho, nuestro planeta está invadido por seres de energía provenientes de todos los rincones. No solo de este, sino que de varias capas de universos. Aquella masa oscura que te mostré el otro día, flotando en el cielo de la Ciudad de México, era uno de ellos. En aquella ocasión no tuviste la energía suficiente para enfocarte, pero ahora estás preparado. Con tono grave remató. Aquella sombra que viste proviene de nuestro mundo paralelo, pero hay energías ajenas que provienen de otros mundos, lo que tú has llamado las otras capas de la cebolla. Esos son espacios tan reales como este en el que vivimos, así que ya puedes imaginar la magnitud del asunto. Recordé haberme referido en una ocasión a esa descripción que hacía Carlos sobre las otras dimensiones, o como él solía llamar, el lado activo del infinito. Los curanderos lo llaman simplemente el otro lado. Ya había investigado mucho sobre el tema, pero aún me quedaban dudas, así que le pregunté: ¿qué puedes decirme sobre estos seres que provienen de otros mundos? La mejor forma de aprender sobre ellos es atestiguándolos por ti mismo. Dijo en clara insinuación de que iba a mostrarme a uno de esos espectros. Me invitó a que saliéramos afuera. De pronto me entró el pánico. Mi cuerpo se espantó. Pegué un brinco tan grande que me golpeé en contra de la roca. Él empezó a reírse. No era para nada mi intención encontrarme con fantasmas de ningún tipo. Todo lo que quería era entender de forma intelectual sobre ellos. Mientras él literalmente me jalaba afuera de la cueva, traté desesperadamente de convencerlo de que no era necesario. Quería decirle que me sentía mal del estómago, pero antes de que pudiera verbalizar ninguna palabra, él señaló un punto en el cielo. Al principio solo vi una nube, pero después fue como si mis ojos se enfocaran. La imagen se volvió nítida. Había una mancha que parecía ser una nube oscura, distante en el horizonte, pero después noté que se encontraba mucho más cerca de lo que aparentaba. Me di cuenta que mi sentido de profundidad estaba mal. La masa disforme se movía de forma extraña, como en cámara lenta. Para cuando volvimos a meternos de regreso en la cueva, de verdad me sentía mal del estómago. Él me aconsejó a que entrecruzara los dedos de mis manos y las apretara sobre el ombligo. Me enseñó un tipo de respiración que debía hacer mientras hacía el ejercicio. Seguí sus instrucciones y en un santiamén empecé a sentirme mejor. Cuando me recuperé, él continuó explicando. Eso que viste ahí afuera es uno de ellos. Los llamamos sombras, pero hay muchos tipos. La gente no se da cuenta, pero la raza humana está secuestrada por seres alienígenas que la han hecho su presa y tratan a las personas como si fueran su ganado. El hecho que haya tantos de ellos genera grandes fricciones entre fuerzas opuestas que también quieren parte del botín.
Ellos están en constante disputa por el derecho de extraer la preciosa energía de los seres humanos. Por cierto, en el nivel físico eso se ve reflejado en conflictos bélicos por las diferencias políticas, religiosas o de lo que sea. En muchas ocasiones volvimos a tocar el tema. De hecho, ese asunto tomó un rumbo totalmente inesperado para mí. Fue solo después de aquilatar correctamente lo que había aprendido que pude entender que la razón de toda la lucha del guerrero para ser impecable es justamente para evitar ser consumido por el depredador. De hecho, he encontrado que la única manera realmente eficaz de ahorrar energía es no tenerla cercenada a cada rato. En este asunto, nosotros los humanos tenemos una buena dosis de responsabilidad, pues las personas se entregan por completo a sus vicios y así se vuelven presas fáciles para el depredador. En una de sus lecciones, don Melchor dijo: al igual que un león que tiene el infortunio de nacer en cautiverio, así es la situación del hombre en la actualidad. Es como la poderosa bestia que, al ser subyugada y entrenada, se olvida de sus posibilidades. Lo mismo ocurre al hombre, quien, por más de 20 años, es entrenado para formarse como un profesional, para que entonces, al igual que el león, realice los actos repetitivos en beneficio de terceros. En el caso del felino, se espera que ejecute trucos circenses de equilibrio y obediencia a sus entrenadores. En el caso del humano, el panorama es aún más triste, ya que el sujeto tiene que pasar 8 o más horas cada día detrás de una mesa por los siguientes 30 años, mirando una pantalla y llenando formularios. Para el felino, la recompensa por su obediencia es una comida diaria. Al hombre, a su vez, se le provee de una casa donde vivir, un vehículo para transportarse y, como premio de buena conducta, le dan una semana de descanso cada año, donde si quisiera, él podría ser él mismo. Pero, al igual que al león, él también ha perdido su identidad, y aun cuando lo dejen suelto, ya no hay ningún peligro de que se escape, pues su entrenamiento, al cual llaman educación, es completo. De esa forma le roban al hombre su origen mágico, destruyen todos sus sueños de libertad, y cuando al fin le dan su aposentaduría, ya no queda nada de mágico en él. Es un ser miserable a quien le han robado la vida. Tal vez, solo entonces, se da cuenta de que ha vivido una vida en vano, persiguiendo metas ficticias, sin ningún propósito, y todo lo que le queda es esperar por su muerte. El problema de ser consumido continuamente es que no le deja al hombre lo mínimo necesario para percepciones especiales, ni mucho menos para viajes de ensueño. De hecho, en la actualidad, casi todos han perdido el contacto con el mundo de los sueños, de modo que se quedan en una precaria situación de vulnerabilidad que, desde luego, es aprovechada por el depredador para apoderarse de la energía. Le pregunté cómo era posible hacer lo que hacían. Como respuesta, me llevó a un paradero de autobuses con mucha gente circulando. Nos posicionamos estratégicamente en un rincón desde donde teníamos una excelente vista del lugar. Estuvimos mirando por un rato a la gente que iba y venía. De pronto, él puso la mano derecha sobre mi hombro izquierdo. Sentí como un choque eléctrico que luego se volvió una sensación muy similar al efecto del jicuri. Por un momento, no supe dónde estaba. Cuando me di cuenta, noté que la estación había cambiado. Estaba repleta de manchas, disformes, que flotaban entre y sobre las personas. Fue una visión desagradable, en especial cuando vi cómo atacaban indiscriminadamente a los pacientes. Luego,
Don Melchor señaló con los ojos a una mancha negra rojiza. Dijo que la mirara, pero sin fijar. Así lo hice. La estuve observando por un rato. Noté que flotaba por encima del gentío. Cuando se aproximaba a alguien, esa persona se ponía incómoda y se movía del lugar. Advertí que cuando ese ser se abalanzó sobre una pareja, estos empezaron a discutir. Luego, la sombra se metió entre dos hombres que se encontraban no muy lejos de nosotros, y ellos terminaron enfrascados en una pelea que incluso fue necesario la intervención de la policía para separarlos. Vi cómo la sombra absorbía un tipo de radiación semejante a vapores rojizos que emanaba de los hombres enojados. Esa fue la primera vez que vi cómo se alimenta el depredador. Sobre este mismo tema, en otra ocasión, él me dijo: como ya te comenté, la mayoría de los predadores provienen de nuestro universo vecino. Sin embargo, existe multitudes de energías alienígenas a este mundo, que llegan desde los confines de este y de otros universos. Los videntes han constatado que existen otros 7 niveles aparte de este, donde se encuentran seres conscientes. ¿A qué vienen, don Melchor? Él abrió desmesuradamente los ojos antes de contestarme. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha servido de pasto para esas entidades. Son seres de energía conscientes, pero carentes de forma física. Actúan deliberadamente, o mejor dicho, afectan a la humanidad en todos los sentidos. Sufrimos los embates por parte de esas fuerzas extrañas a este mundo, porque aquí ellos han encontrado alimento abundante y gratuito. Mientras no se acabe, no se irán. Los seres inorgánicos son invisibles para la mayoría de la gente. Es posible que algunos lo sientan o perciban su presencia sin que puedan explicar qué es. Quizás la percepción que una persona común pueda tener del depredador sea similar a la percepción que tiene un pollo del granjero. Sin embargo, cuando se da el caso de que alguien los percibe directamente, si no es un guerrero, lo más probable es que se vuelva loco de remate. De hecho, los hospitales psiquiátricos están repletos de personas que se vuelven histéricas por haber atestiguado algún evento sobrenatural. Entre los quehaceres con los curanderos, los ejercicios diarios y además estar todo el tiempo pendiente de la amenaza que representan esos seres resultó demasiado para mí. En una época me sentí tan agobiado y cansado que me volví malhumorado. Era como si algo anduviera mal conmigo. Tenía ganas de abandonar todo, huir de ahí para nunca más volver. Esto, por cierto, era una contradicción en sí, ya que por lo general yo era el inquisidor. Don Melchor parecía leerme como un libro, sin importarse con mi desasosiego, siguió explicando. Desde el momento en que uno se hace consciente del depredador, ellos atacan todavía con más insistencia. Tratan por todos los medios de desviar la atención del tema que venimos tratando. Estábamos pescando en un estanque cuando expresé a don Melchor mi profundo desagrado sobre esas criaturas. Luego de mi experiencia atestiguando al predador, cuando por fin constaté inequívocamente la realidad de su existencia y la aterradora razón de por qué están ahí, mi temor inicial parecía nada en comparación, pues se transformó en puro terror. No todos son iguales, dijo después de haber puesto un pez en su canasto. De hecho, si uno sabe cómo lidiar con ellos, pueden ser de gran utilidad. Es posible que nos ayuden mediante sus enseñanzas. Es una extraña paradoja la relación de los brujos con estos seres. No te confundas, pues de verdad es un privilegio sin límite entablar
un trato personalizado con ellos. Brujos de todas las épocas han cultivado la relación con entidades que podemos llamar amigas. Al ser convocadas, se presentan para ayudar al brujo en sus trabajos, pero ese tipo de entidad nunca toma posesión de su cuerpo, aunque hay casos de algunos que usan la energía del brujo para materializarse y así actuar directamente en el mundo físico. Lo cierto es que pueden ayudarnos. Brujos, filósofos e incluso hombres de ciencia se han beneficiado de sus enseñanzas. El problema es que hay chamanes que se entregan de lleno a sus guías, incluso permiten que ciertas entidades tomen posesión de sus cuerpos. Así es como los espíritus hablan por la boca del medium, dan sus consejos y curan enfermos. Sin embargo, esos seres no se detienen a considerar la brevedad de nuestra existencia. Para seres efímeros como nosotros, eso es fatal. Un propósito que nos es tan caro como la libertad, para ellos no tiene sentido. Es completamente viable hacer un pacto privado con algunos de esos seres. De hecho, la relación entre humanos e inorgánicos es más común de lo que se pueda imaginar. Aun cuando lo nieguen por temor a ser tratados como bichos raros, la verdad es que mucha gente, y en especial los niños, los perciben y los tratan cotidianamente. El ser humano suele ser el iniciador de ese tipo de relación. Sin embargo, a causa de la desproporción entre ambos campos de energía, para nosotros resulta muy difícil sostenerla. Y es justo ahí donde encontramos la primera trampa. Pues para dar continuidad a la interacción, necesitamos de su energía. Es como la adicción al alcohol, que al principio lo consumen por su sabor o por el efecto que produce. Sin embargo, después de un tiempo, el adicto ya no lo busca por sus cualidades, sino por la bebida en sí misma. Un pequeño descuido, y de pronto nos encontramos sirviendo a propósitos sublimes que no son nuestros. ¿Qué propósitos son esos? Nunca hay que olvidarse que esos seres son como los comerciantes que te adulan, porque solo están interesados en lucrar contigo. Los inorgánicos, a su vez, lo hacen porque solo están interesados en nuestra energía, porque así es como expanden el límite de sus propias conciencias. El combustible para su crecimiento son los millones de humanos que constantemente caen bajo su campo de influencia. Los inorgánicos son los principales responsables por la horrible condición en que se encuentra la humanidad. Son ellos quienes manipulan para impedir la evolución de nuestra especie. De hecho, esa es la funesta estrategia del invasor: no permitir que los humanos den el salto evolutivo. A ellos no les conviene perder su fuente de alimento. El predador no permite que el brillo de la conciencia se desarrolle demasiado. Los videntes afirman que esa es la razón por la cual la energía de la gente nunca crezca más allá de la altura de los talones. Conocedores de esta situación, los guerreros de nuestra línea utilizamos las enseñanzas de la serpiente emplumada para evitar ser drenados. Esa sabiduría ancestral son las estrategias usadas en el camino del guerrero. De hecho, ese conocimiento es la única ventaja real que tienen los brujos sobre el hombre común. En el pasado, había sido extensamente instruido en lo que llamaban las lecciones de la serpiente emplumada. Aquello que por mucho tiempo creí que era una simple serie de procedimientos, oraciones y alabanzas a Quetzalcóatl, ahora se revelaba como un intrincado sistema para combatir al depredador. Por curiosidad, le pregunté qué había sido primero, si el camino del guerrero o las lecciones de la serpiente emplumada.
No esperaba que me respondiera, pues sabía que a él no le complacían las especulaciones de este tipo. Les llamaba autoindulgencias. Me sorprendió cuando contestó. Ambos caminos se benefician mutuamente, de modo que usan las mismas estrategias para liberarse del depredador. Nosotros, que comulgamos con Quetzalcóatl, tenemos la ventaja de recibir su protección. La energía tiende a ser acumulativa después de algún tiempo, sin ser cercenada. La luz de la conciencia empieza a crecer y a brillar con primor. En su momento, ese tema se volvió una obsesión para mí, en especial después de haber visto qué hacen los depredadores. Me volví muy consciente de su presencia. Podía sentir la vibración que emiten cuando están cerca. Su sonido se percibe como algo entre un ronronear gatuno y un tipo de motor a reacción. Aprendí que, con tiempo y práctica, uno puede sentir cuándo se aproximan, incluso es posible predecir cuándo van a atacar. Después de mucho reflexionar, llegué a la conclusión de que no había forma de librarse de ellos. Muy preocupado, le pregunté a don Melchor: ¿qué será de la humanidad? ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? No hay nada que podamos hacer por la gente, contestó. En esta lucha, cada uno es responsable por sí mismo. Pero ciertamente, nosotros que sabemos lo que ocurre, al menos tenemos la oportunidad de evitarlos. ¿Y cómo podemos evitarlos? ¿Hay alguna técnica para no ser consumido? ¿Qué se puede hacer en caso de que uno sienta que está siendo atacado? Le pregunté angustiado. Recuerdo muy bien sus palabras. Solo siguiendo la disciplina de la serpiente emplumada es que se puede espantarlos. Una práctica muy sencilla que ayuda a eludir al depredador es moverse, especialmente cuando uno siente que es asaltado por algún pensamiento o emoción indeseada. En vez de tratar de analizar o reaccionar sobre lo que está sintiendo, el guerrero simplemente sale a caminar. Moverse o correr es un excelente medio para romper con el patrón vibratorio. Otra forma es utilizar la fuerza de voluntad para erradicar cualquier intrusión por parte de ellos. Sin embargo, para que eso sea efectivo, debes tener una determinación inquebrantable para comandar que se aparten. Entonces, en voz alta y en tono indignado, di: ¡fuera de aquí! Y allá se van. Pero, desafortunadamente, esas técnicas son apenas medidas paliativas y solo sirven de manera local y momentánea, pues ellos son como las moscas, que se espantan fácilmente con un movimiento de la mano, pero al instante siguiente ya están de regreso, en especial cuando notan que hay alguna fuga de energía por parte del sujeto. Por todo esto, es el esfuerzo del guerrero para seguir fielmente los consejos de la serpiente emplumada. ¿De qué consejos hablas, don Melchor? Todo lo que vienes practicando estos años son las enseñanzas que hemos recibido de la serpiente emplumada. Este conocimiento tiene su origen en la antigüedad. Es por eso que le llamamos la tradición. Solo empleando las instrucciones de la serpiente emplumada es que se hace posible librarse de ellos. La verdadera guerra no es en contra de nadie, más que nuestra propia estupidez por permitir ser consumidos por los depredadores. Por fin, después de tanto tiempo, comprendí que la tradición a que él se refería no eran las fiestas y rituales, mas todos los procedimientos del camino del guerrero. Entendí también que esa era la razón por la cual él me presionaba tan duramente para actuar dentro de las enseñanzas. Entonces,
Sí que existe una manera de detenerlos. Le pregunté lleno de expectación. Con una cara de gusto, dijo: durante años, tú has tomado los cuentos que has escuchado como simples fábulas. Nunca te dije nada, porque de hecho poco importa si crees o no. Lo que sí vale es que vienes practicando fielmente los procedimientos para pararlos. Pero hasta ahora no te habías dado cuenta. Pensabas que los hacías como parte de algo folclórico o religioso, cuando en realidad esas son las técnicas para espantarlos. La forma de combatirlos es, por lo tanto, seguir las técnicas que has aprendido, dijo. De ahí la necesidad de estar alerta, ser disciplinado y mantener el control todo el tiempo. No permitir ser consumido es la clase de disciplina a la cual se refiere el camino del guerrero. Me enseñaron los procedimientos a que se refería, casi desde el inicio cuando llegué con ellos. Sin embargo, una parte de las instrucciones sobre la serpiente emplumada tenía una desagradable connotación religiosa, lo que las hacía aún más sospechosas para mí. Pero a pesar de mi desagrado, y aunque no entendía muy bien lo que hacía, las practiqué fielmente durante años. Hoy puedo atestiguar que, aun cuando en aquel tiempo yo no creía en los procedimientos, estos de igual manera funcionaron, pues poco a poco fui acumulando suficiente energía como para poder abordar las siguientes etapas del aprendizaje. Durante una ceremonia solemne, cuando rendíamos tributo a la serpiente emplumada, él dijo: hay que tener en mente que, sin la ayuda del pueblo serpiente, sería aún más difícil salir de la prisión en que nos encontramos. Para aquellos que saben, el acto de invocar la protección de Quetzalcóatl, de hecho, espanta a los depredadores. Puede sonar raro, pero realmente funciona. Al enfocar la atención en el pueblo serpiente, de inmediato los atrae. Y con eso, espantas a cualquier clase de seres que pudieran estar merodeando alrededor. Esa es la razón de nuestros lemas. Lo que ellos llaman nuestros lemas era una colección de alabanzas a Quetzalcóatl, donde se refuerzan la determinación del guerrero, frases que debíamos repetir una y otra vez hasta que formara parte de nuestro ser.